Buenas tardes. Soy Mario Marcel, presidente del Banco Central. Bienvenido a esta conferencia de prensa sobre el informe de estabilidad financiera. Me saqué un poco la mascarilla para que estén seguros que soy yo mismo y además para que me entiendan mejor. Pero acá con la gerente de política financiera mantenemos la distancia social. Hoy, esta mañana, se publicó el informe de estabilidad financiera correspondiente a mayo del 2020, el que luego se presentó ante la Comisión de Hacienda del Senado. Los principales mensajes que tenemos en torno a este informe son los siguientes. Primero que nada, es evidente que enfrentamos una crisis sanitaria y económica de carácter global, que mueve la economía a un escenario en el que se están materializando riesgos que habían sido parte de análisis, simulaciones y ejercicios de tensión en ediciones previas de este informe sobre estabilidad financiera. Estos riesgos han sido gatillados por un fenómeno exógeno a la economía, como es una pandemia global. El sector financiero no está en el origen de este shock, pero su capacidad de respuesta será fundamental para contenerlo y para superarlo. Este shock ocurre porque la detención abrupta de numerosas actividades económicas como producto de las medidas de contención sanitaria generan importantes brechas de financiamiento de hogares y de empresas de diversos tamaños y sectores. Estas necesidades deben ser satisfechas para acotar la profundidad de la crisis y sus efectos sobre la solvencia de las empresas, la continuidad de los empleos y la estabilidad financiera. Los bancos tienen un rol fundamental en la provisión de crédito, por lo cual las autoridades y reguladores hemos adoptado una serie de medidas orientadas a estimular y facilitar este crédito. Entre estas se encuentran medidas de liquidez, garantías gubernamentales y flexibilización regulatoria. Junto con asegurar la plena implementación de estas medidas y monitorear la respuesta del crédito bancario, será importante reactivar otras fuentes de crédito, como el mercado de bonos, con el objeto de llegar a segmentos no atendidos de la economía y evitar el desplazamiento de sectores que dependen más de la banca. Pese a la profundidad del ajuste de la actividad económica y el drástico vuelco del apetito por riesgo, el escenario económico aún está expuesto a riesgos a la baja adicionales. Estos pueden provenir de una prolongación de la emergencia sanitaria, de un empeoramiento del escenario externo, o de una transformación de problemas de liquidez en problemas de solvencia para los agentes económicos. Estos fenómenos pueden involucrar amenazas adicionales para la estabilidad financiera. En vista de estos riesgos, el Banco Central ha buscado mecanismos para reforzar la posición internacional de Chile y crear el espacio para implementar nuevas iniciativas en la medida que la economía lo requiera. La solicitud de una línea de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional es parte de esta estrategia. La eventual aprobación de esta línea tras la recomendación de la directora gerente del fondo, basada en la solidez de los fundamentos económicos de Chile, le dará capacidad a la economía para resistir shocks aún más severos que los actuales y fortalecer la confianza de los mercados. Por su parte, el Banco Central, al no enfrentar condicionalidades provenientes de esta línea, ganará, en cambio, espacio para actuar proactivamente en apoyo de las necesidades del país. En la medida que la economía enfrente nuevos desafíos y demande apoyos adicionales, será fundamental la colaboración con otras autoridades, así como la eficacia, consistencia y sostenibilidad de las medidas que se adopten. Un criterio central para evaluar nuevas medidas e instrumentos es el de preservar la estabilidad financiera, asegurando con ello el flujo de crédito necesario para asegurar la viabilidad de las empresas y la continuidad de los empleos. Dicho eso, entonces vamos a recoger algunas de las preguntas que ustedes nos han hecho llegar. ¿Las voy leyendo yo mismo? ¿Sí? Ok, entonces, a ver. Primero hay varias preguntas que están relacionadas con la ampliación de la cuarentena que anunció hoy día el gobierno para la región metropolitana. Se pregunta que se señala que cuando se estaba entregando este informe en la Comisión de Hacienda se declaró la cuarentena total en el Gran Santiago a partir del viernes en la noche. ¿Cuál será el impacto de esta medida en términos macroeconómicos y financieros? Y si es parte de los escenarios de riesgo analizado y si podría profundizar la crisis. Esa es pregunta de Paula Gallardo del Mercurio. También lo pregunta Nicolás Cáceres del Diario Financiero.
y en cierta medida también una pregunta de Felipe Gallegos de Cooperativa. Ok, entonces, a ver, primero que nada, para esto es importante retrotraernos primero a lo que fue los escenarios del IPOM de marzo. En esa oportunidad nosotros hicimos proyecciones para la actividad económica este año, el próximo y el 2022, sobre la base de ciertos supuestos sobre las características, profundidad y duración de las medidas de contención sanitaria, entre las cuales, por cierto, se incluyen las cuarentenas. Nuestro supuesto, tal como está descrito ahí, es de normas de contención sanitaria de intensidad igual o algo superior a las que hemos tenido en el último mes y medio, y que esas medidas comenzarían a ser retiradas gradualmente hacia el final del segundo trimestre. Por lo tanto, estas son estimaciones en las cuales no se hizo un análisis pormenorizado de cada una de las medidas, se supuso un cierto orden de magnitud, no muy alejado de lo que hemos visto con las primeras cifras de actividad que hemos tenido para la segunda quincena de marzo y abril. Y por lo tanto, lo que hoy día enfrentamos con las cuarentenas no es necesariamente una intensificación sustantiva del efecto económico de esas medidas, sino que la posibilidad de que éstas se prolonguen más en el tiempo. En el informe de política monetaria, eso se contempló en lo que llamamos análisis de sensibilidad. Fuera del caso base que se analiza en el IPOM, nosotros contemplamos análisis de sensibilidad y escenarios de riesgo. Los análisis de sensibilidad tienen que ver con escenarios algo diferentes a los que supusimos en el escenario base, pero donde la convergencia a la meta de inflación y los efectos sobre la actividad pueden no ser muy diferentes en el mediano plazo, requiriendo, sin embargo, algún ajuste de la política monetaria. En cambio, los escenarios de riesgo involucran diferencias mucho más sustantivas que apartan a la economía de la trayectoria de mediano plazo que el banco proyectó y que requerirían ajustes aún más significativos o probablemente otro tipo de medidas más allá de lo que son aquellas de política monetaria o aquellas que coinciden con iniciativas para apoyar la estabilidad financiera. Entonces, teniendo claro esos dos tipos de escenarios, la posibilidad o el efecto de una cuarentena más amplia en el Gran Santiago, como la que se está estableciendo ahora, y la posibilidad de que al sumar ese efecto y más, por supuesto, en la curva de contagio del COVID-19, las medidas restrictivas se prolonguen en el tiempo, estamos dentro de lo que en ese caso llamamos escenarios de sensibilidad. ¿Qué significa, qué implicancia tiene eso? Eso básicamente significa que para mantener la convergencia de la inflación y una trayectoria de crecimiento hacia el mediano plazo similar a la que estaba en el IPOM, se requeriría una intensificación o un fortalecimiento de la orientación expansiva de la política monetaria. Esto fue en cierta medida recogido en el comunicado de la RPM de hace unos días atrás, cuando el Consejo señaló que estudiaría alternativas para intensificar o ampliar las medidas no convencionales, dado que la tasa de interés ya está en su mínimo técnico y también el banco ha dado una señal de mantención de esa tasa por un periodo prolongado. Por lo tanto, esa posibilidad o esa tarea que nos impusimos como Consejo en el IPOM, en la RPM de mayo, hoy día adquiere mayor concretitud y es parte de la agenda en la que estamos trabajando. Nos ayuda
a esto el hecho de que contemos ahora con esta, o que podamos contar dentro de unos días más con esta facilidad, esta línea de crédito flexible del Fondo Monetario, a la que me voy a referir dentro de un momento, dado que hay preguntas específicas al respecto. Entonces, en el fondo, una tarea que se asignó al Consejo del Banco en la RPM hoy día hoy día se vuelve más concreta, y en la medida que vayamos tomando decisiones las podremos ir comunicando, pero es una agenda en la cual ya estamos trabajando. Ahora, estos son, en un escenario o un análisis de sensibilidad, no es uno que ponga en riesgo la estabilidad financiera. Sí le demanda al sistema financiero, por supuesto, que mantenga o acentúe el flujo de crédito hacia el sector productivo que se ha estado generando en el último par de meses. Entonces, eso que era un desafío ya importante, ahora ciertamente lo es más, pero no es un tipo de escenario en el cual la estabilidad financiera esté en riesgo. Y en ese sentido los análisis que están hechos en el informe, en el IEF, respecto a través de los ejercicios de estrés para la banca, por ejemplo, muestran que aún en un escenario de esas características, ¿cierto? Los bancos mantienen su solidez, se mantienen dentro de los límites regulatorios o los límites exigidos de capitalización. Tenemos luego una pregunta que se refiere a la cual hacía referencia recién, las razones para solicitar la línea de crédito flexible al Fondo Monetario y qué objetivos cumple. La línea de crédito flexible, como se ha explicado, es un instrumento que creó el Fondo Monetario en el año 2009 para apoyar a países con fundamentos macroeconómicos sólidos y políticas efectivas y creíbles. Y lo creó para que esos países tuvieran un instrumento precautorio frente a escenarios más exigentes o más estresados. Esa línea hasta el momento la han usado 4 países y nosotros hemos hecho una solicitud que ha sido acogida positivamente por la directora gerente del Fondo Monetario. Para entender para qué sirve, o sea, primero dejemos claro que esta es una línea de crédito que solo se gira en la medida que nosotros lo solicitemos, que no tiene condicionalidad y que mientras no se gire tiene un costo muy bajo para el país. Por lo tanto, es algo que lo podemos ver con características análogas a las reservas internacionales. El Banco Central de Chile, como todos los bancos centrales en el mundo, mantiene reservas internacionales que corresponden a fondos que están en moneda extranjera, que están invertidos en el exterior, con el objeto de estar disponibles en escenarios en los cuales se produzcan shocks externos que limiten el acceso al financiamiento, a las divisas, para financiar importaciones, servicio de la deuda, etc. Entonces Chile tiene en este momento reservas internacionales superiores a los 30.000 millones de dólares. Hay una fracción que se ha usado en el programa de intervención cambiaria en diciembre hasta mediados de enero, el que, como sabemos, se suspendió y no se ha vuelto a retomar. Esta línea de crédito flexible, en la medida que sea aprobada por este monto de 23.800 millones de dólares, por lo tanto es para todos los efectos prácticos como si estuviéramos incrementando nuestras reservas internacionales en esa cantidad, es decir, en poco más de un 60%. Eso significa que entonces los recursos o la liquidez con la que contamos para hacer frente a situaciones externas más demandantes, considerablemente más demandantes que la actual, se ha incrementado significativamente. Eso le da más solidez y más resiliencia al país
frente a escenarios más demandantes. Al mismo tiempo contribuye a elevar la confianza de los mercados y además al Banco Central en particular le da un respaldo para poder seguir siendo proactivo en la implementación de sus políticas en apoyo de la estabilidad financiera, la estabilidad económica y la mantención de una inflación baja y estable. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que cambiará una vez que se apruebe formalmente esta línea? Bueno, lo que va a haber cambiado es que la base sobre la cual se apoya el Banco Central y el país para enfrentar shocks externos va a ser considerablemente más sólida. Y por lo tanto vamos a estar en condiciones de enfrentar shocks externos más extremos que los que enfrentamos hoy día. Eso no es porque no es porque haya una certeza de que ello ocurra, pero como ocurre con cualquier institución que es responsable por contribuir a la estabilidad y al bienestar del país, siempre es bueno precaverse frente a los peores escenarios posibles para asegurar de que estos no repercutan y no impongan un costo social y económico adicional al país. Ese es básicamente el propósito de esta línea. Ahora, al hacer el paralelo con las reservas internacionales, creo que es interesante destacar que el costo que tiene esta línea de crédito para nosotros, mientras esté así disponible, es una fracción de alrededor de 1/15 de lo que nos costaría aumentar las reservas tradicionales en la misma magnitud. Por lo tanto, es una forma mucho más económica y eficiente de fortalecer las defensas del país frente a escenarios externos adversos. Luego tenemos varias preguntas sobre el mercado de bonos, donde se pregunta a propósito de la referencia que hacemos a la necesidad de activar el mercado de bonos. Se pregunta de qué tipo de activación se habla, qué es lo que queremos decir con esto. Esto lo pregunta también Paula Gallardo, lo pregunta Mariana Marusic y me parece que Daniel Vizcarra también. Sí. Entonces, a ver, lo que hemos planteado respecto al mercado de bonos, primero que nada, es una necesidad, o hacemos presente una realidad de lo que ha sido el financiamiento corporativo en Chile. El financiamiento corporativo, particularmente de las empresas de mayor tamaño, en los últimos años, ha estado compuesto por el acceso al crédito bancario, pero en una proporción creciente por la emisión de bonos en el mercado local y en el mercado internacional. Y eso ha hecho que la banca haya ido concentrándose más en empresas de mediano tamaño, empresas pequeñas, pero no las compañías más grandes del país que han tendido a financiarse, a fondearse en estos otros mercados. Entonces, ¿por qué es importante tener presente eso? Porque hasta el momento hemos estado trabajando muy dedicadamente en asegurar que el crédito bancario siga fluyendo en la economía y vaya respondiendo a las necesidades de las empresas, particularmente de las empresas pequeñas y medianas. Eso, por supuesto, que es algo de lo que teníamos que preocuparnos en primer lugar, entre otras cosas, porque el Banco Central tiene una relación, opera sobre la economía a través de la banca comercial. Por lo tanto, que el crédito de la banca comercial fluya hacia los hogares y hacia las personas es necesario y al mismo tiempo es algo que está dentro de nuestro ámbito de competencia. Sin embargo, si no nos preocupamos por reactivar el mercado de bonos
y por lo tanto todas las necesidades adicionales de caja de las grandes compañías tratan de satisfacerse con el crédito bancario, lo que va a ocurrir es que a lo mejor ese crédito no va a ser suficiente para responder a esas necesidades y además a las de las empresas pequeñas y medianas. En otras palabras, si toda la demanda, todas las necesidades adicionales de crédito de las compañías grandes se vuelca al crédito bancario, pueden terminar desplazando el crédito a las empresas medianas y pequeñas. Entonces, lo que en el fondo lo que estamos diciendo acá es, está bien que nos preocupemos por el crédito bancario, el crédito bancario es fundamental que fluya, pero asegurémonos de que las fuentes de financiamiento se pueden diversificar más allá del crédito bancario, especialmente para las empresas de mayor tamaño. ¿Qué medidas son necesarias para eso? Nosotros no las pormenorizamos acá, no queremos entregar un recetario. Parte importante de las cosas que pueden hacerse no son de nuestra competencia, pero nos parece que es un tema del cual nosotros, las demás autoridades económicas, los reguladores, deberíamos estar preocupados y es algo a lo cual nos deberíamos abocar en los próximos días o semanas. Entonces, insisto, no hay acá un recetario detallado, sino que más bien expresamos una necesidad y una advertencia de no tratar de resolver todos los problemas a través del crédito bancario. Luego hay varias preguntas relacionadas con reprogramaciones. Lina Castañeda del Mercurio dice, ¿podría detallar a qué corresponden las 800.000 reprogramaciones de crédito efectuadas al cierre de este informe? ¿Cuántas por crédito consumo? ¿Cuántas por hipotecario? ¿A qué plazo se efectuaron? ¿Cuál es el alcance para los hogares? También lo pregunta Mariana Marusic, en el sentido de si las reprogramaciones masivas de crédito va a significar que dentro de poco va a haber una acumulación de obligaciones de pago de esos créditos reprogramados, especialmente si es que eso coincide con un momento de mayor desempleo. También pregunta la misma Mariana si será necesario que la banca haga nuevas reprogramaciones. Yo diría que sí, las principales preguntas venían de ellas dos, entonces en este punto le paso la palabra a Solange Bernstein para que se refiera a ellas. Solange. Sí, bueno, justamente en el informe damos cuenta que en el caso de los bancos, de acuerdo a la información que reporta la Comisión para el Mercado Financiero, hay en torno a 500.000 operaciones que han sido reprogramadas por los bancos. Esto incluye créditos de consumo, hipotecarios y crédito comercial. En el caso de los créditos de consumo son en torno a un 60% de estas reprogramaciones, un 30% son hipotecarios y el resto es cartera comercial. Por lo tanto, hay una variedad de tipos de crédito que han sido reprogramados y a su vez los bancos dan distinto tratamiento a estas reprogramaciones. Por lo tanto, es difícil pensar que esto se convierta en una ola de reprogramaciones que tienen que ser pagadas en un momento específico del tiempo. En el caso de créditos hipotecarios, estamos hablando de créditos que pueden ser a 10, 15 o 20 años. En algunos casos los bancos han postergado esas cuotas hacia el final del crédito hipotecario. En otros casos los bancos han dado a plazo de 1 año para después pagar en cuotas las cuotas reprogramadas. Por lo tanto, hay diversos casos en los cuales los bancos han dado un tratamiento distinto y que dan plazos distintos para estas reprogramaciones dependiendo del tipo de crédito. Recordar también que la Comisión para el Mercado Financiero determinó condiciones de provisiones que permiten que estas reprogramaciones se produzcan sin tener mayor impacto en las provisiones para los bancos, lo que facilita el que este proceso se esté dando de la manera en que se da y la actividad que hemos visto en este frente, digamos, donde efectivamente las personas necesitan y las empresas también necesitan más espacio. Recordar también
que la línea COVID contempla como parte de las medidas al otorgar este tipo de créditos con garantía del Estado, es que los otros créditos se reprogramen también con una postergación de 6 meses. Entonces hay distintos plazos. En el caso de la Comisión para el Mercado Financiero, cuando son estos créditos con línea COVID, es por esos 6 meses que no tiene mayor cargo en provisiones el banco cuando lo hace. En el caso de los créditos hipotecarios, también se permite postergación por 6 meses sin un recargo en provisiones, de acuerdo a la normativa de la CMF. En el caso de consumo es un poco menor, son 3 meses los que se permiten sin tener un recargo en provisiones. Así que eso es lo que está pasando en este frente. Efectivamente, las reprogramaciones son una alternativa importante hoy día en que los hogares y empresas ven mermados sus ingresos. Es algo que se está dando de manera bastante activa en el sector bancario y con la acomodación, digamos, de la normativa para que esto se pueda efectuar. Y por el lado del Banco Central, también haciendo uso los bancos de la facilidad de crédito condicional al incremento de colocaciones, donde también justamente esto facilita que estas operaciones se produzcan, dado que el costo de financiamiento de los bancos a través de esta línea también les permite, digamos, tener la holgura para poder hacer estas operaciones. Así que eso un poco. Sí. A ver, respecto de esto, agrego un par de cosas. Primero, como sé que Lina es bien rigurosa, va a decir, pero usted habló de 500.000 reprogramaciones y mi pregunta era sobre 800.000 reprogramaciones. Entonces, el informe a que se refiere Solange se refiere a un informe respecto de las reprogramaciones hasta finales de abril. Ese proceso de reprogramación ha continuado en las semanas siguientes. Y además a esto se van agregando las reprogramaciones que están incluidas en las condiciones para el acceso a la garantía estatal en los créditos COVID. Entonces, esas 500.000 que ya fueron informadas con el detalle que entregaba Solange, no son el final de esa historia, sino que han continuado reprogramaciones en las semanas siguientes y lo harán durante las semanas próximas. Segundo, esto, por supuesto, o sea, creo que el mensaje principal es que, y en particular respecto a la pregunta que se hacía, es que el que haya habido reprogramaciones no quiere decir que todas las obligaciones reprogramadas se vayan a concentrar se estén apilando en un momento relativamente próximo del tiempo, sino que están distribuidos temporalmente en plazos significativamente más largos. Tercero, estas cifras de las que estamos hablando, por supuesto, son solamente una fracción, se refieren solamente a una fracción de los créditos. No, está lejos de ser la totalidad de los créditos y las cuotas que han ido venciendo en los últimos 2 meses y lo harán en los próximos. Y esto tiene que ver con la discusión que está teniendo lugar en el Congreso respecto de medidas más generalizadas y universales de reprogramación. Lo que nosotros señalamos en esa discusión es que dado que el grueso del crédito bancario está concentrado en el caso de personas, en personas de ingresos medios y altos, incluyendo, por ejemplo, todo el crédito, buena parte del crédito hipotecario, y que en volumen, igual que en el caso del crédito de consumo hipotecario, en volumen también el crédito de empresas más grandes es más importante que el de empresas pequeñas. Si se produjera, si se aplicara una reprogramación universal y uniforme de todos los créditos, eso demandaría un grado de liquidez del sistema que restaría esa liquidez de la disponibilidad de fondos que hay para entregar nuevos préstamos. Y esto es importante porque en este momento hay 2 tipos de necesidades desde el punto de vista financiero. Uno tiene que ver con las cuotas de créditos antiguos que están venciendo en estos meses. Otra tiene que ver con las necesidades de caja que tienen las empresas, que tienen que cubrir a través de crédito para, como se denomina normalmente, para capital de trabajo.
Entonces, si nosotros concentramos toda la liquidez y todos los fondos y todos los esfuerzos de los bancos solo en las reprogramaciones, el problema es que nos vamos a quedar sin recursos para los créditos para capital de trabajo. Y esos créditos para capital de trabajo son fundamentales para la subsistencia de las empresas. Entonces, ocupar mucha liquidez del sistema para reprogramar créditos de algunos segmentos que a lo mejor no los necesitan y por esa vía privar a otros que necesitan de crédito de capital de trabajo no es una buena ecuación. Entonces tenemos que tratar de que las reprogramaciones se concentren en los deudores que más lo necesitan, que están siendo más afectados por la situación actual, y que los nuevos créditos fluyan a quienes van a tener mayores necesidades de capital de trabajo para mantener las empresas en pie. Entonces, esos son un par de elementos adicionales a los antecedentes que entregaba Solange. Después hay una pregunta sobre si el alza de desempleo podría exponer las vulnerabilidades sobre la alta participación de inversionistas minoristas apalancados, que pudiera gatillar venta de activos bajas de precio, y si acaso esto no cambia el diagnóstico o la afirmación que hicimos el año pasado en el sentido que estábamos lejos de una burbuja inmobiliaria. Cuando nosotros hicimos estos planteamientos, que fue creo que hace poco, no me acuerdo si fue en el IEF de mayo del año pasado o el de noviembre del año anterior, efectivamente habíamos tenido un crecimiento bastante importante de crédito hipotecario en lo que hemos llamado inversionistas minoristas, es decir, personas que toman crédito hipotecario para comprar propiedades y después arrendarlas y por esa vía obtener una renta. Después de que nosotros hicimos ese informe y que se generó la discusión correspondiente, lo que hemos visto es que no ha habido nuevos incrementos o no ha aumentado, no ha habido más crecimiento de este segmento de inversionistas apalancados, inversionistas minoristas apalancados. Eso, por supuesto, no quiere decir que no haya personas que, habiendo hecho esta inversión, tengan problemas en el sentido de que sus arrendatarios no le pueden pagar o que se vean en la necesidad de vender una propiedad, pero en el fondo el punto que queremos hacer acá es que afortunadamente cuando planteamos nosotros este tema, esto fue aparentemente recogido por el mercado y este tipo de inversionistas actuaron con mayor prudencia o las fuentes de financiamiento también fueron más prudentes a este respecto. Después, teníamos una pregunta que en cierta medida ya la hemos mencionado, pero le voy a agregar una digresión adicional. Dice, después de que pase la crisis sanitaria, es esperable que las empresas y personas estén más endeudados que hasta ahora. ¿Ven que esto será un problema y genera riesgos para la estabilidad financiera? ¿En qué segmentos principalmente? ¿Ya? Entonces, bueno, acá lo que es importante tener en cuenta, aquí lo importante no es tanto las reprogramaciones, sino que hasta dónde eso eleva la carga financiera de los hogares o de las empresas. En el caso de las empresas, adicionalmente, si es que hay nuevos créditos para capital de trabajo. Afortunadamente, a diferencia de muchos otros ciclos, hoy día estamos enfrentando este periodo contractivo con tasas de interés muy bajas y además de eso, el principal instrumento de estímulo al crédito, que es la combinación del FSIC con las garantías de FOGAPE en los créditos COVID, se están entregando a una tasa de 3,5% nominal, que para las perspectivas de la inflación equivale prácticamente a 0% real. Entonces eso significa que el impacto de esos créditos sobre la carga financiera de las empresas, en este caso en particular, va a ser relativamente menos oneroso. Por supuesto, siempre habrá situaciones de riesgo de algunos deudores que ya tenían problemas
anteriores, previos incluso a octubre del año pasado, y que a lo mejor tengan problemas de solvencia hacia adelante. Por esa razón es que en general en este tipo de operaciones de reprogramación, nuevos créditos, garantía se ha estado poniendo como requisito tener una mora no superior a 30 días previo a octubre del año pasado. Bien, Daniel Vizcarra dice, en el informe del IEF se señaló que las medidas que han tomado desde distintos actores, entre ellos el Banco Central, para darle liquidez a la banca, deben ser monitoreadas para ver si los bancos están cumpliendo el papel esperado de traspasar recursos a sus clientes. En el monitoreo que ustedes han realizado hasta el momento, ¿la banca ha cumplido con ese rol? Bien, entonces respecto de esta pregunta, creo que lo primero que tenemos que enfatizar es que, al igual como lo que mencionaba respecto de las tasas de interés, tradicionalmente en los ciclos económicos un factor que ha profundizado las recesiones es la contracción del crédito, cuando esa contracción del crédito ha coincidido con una contracción de la actividad. Entonces el primer desafío que teníamos era evitar esa contracción del crédito. Sin embargo, además de esto, como esta es una situación en la cual hay un shock sobre los ingresos de las personas y de las empresas, era importante mantener o aumentar el flujo de crédito hacia la economía. Entonces teníamos doble desafío para las autoridades, para las políticas y para la banca. ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora? No tenemos información en tiempo real, pero sí sabemos cómo se comportó el crédito en marzo, en abril y algunas señales respecto de lo que está ocurriendo en mayo. Y lo que podemos decir ahí es que en marzo hubo una aceleración del crédito comercial muy importante. En marzo el crédito comercial creció a tasas de 2 dígitos. El crédito de consumo se desaceleró y después pasó a terreno negativo, y el crédito hipotecario se ha mantenido creciendo a tasas significativas. Entonces aquí, focalizándonos en lo primero, entonces tanto en marzo como en abril hemos tenido una expansión significativa del crédito comercial mayor a la que tuvimos en meses anteriores. Entonces eso es algo positivo. Eso es algo opuesto a lo que hemos visto en la historia de los ciclos económicos, y por lo tanto es un elemento muy favorable, o es un buen comienzo para este conjunto de esfuerzos de apoyo al crédito. Después de fines de abril no tenemos todavía información estadística que podamos citar. A fines de esta semana, comienzos de la próxima, van a estar los primeros informes sistematizados que está recibiendo la Comisión para el Mercado Financiero, en particular respecto de los créditos COVID-19, así que vamos a tener que esperar todavía unos días. Sabemos que los bancos han señalado que en los primeros días de operación de estas líneas, es decir, los últimos días de la semana pasada, se habrían aprobado alrededor de 40.000 operaciones, pero esto es una información que entregó la Asociación de Bancos y que en realidad no es información oficial y consistente con las estadísticas de crédito, así que para eso todavía vamos a tener que esperar unos días, pero nos parece también dar una señal positiva. O sea, es cierto que en marzo y en cierta medida en abril, parte de la expansión del crédito tuvo que ver con líneas que estaban disponibles para las empresas más grandes. El aumento del stock de crédito también incluye el efecto de las reprogramaciones, pero cuando medimos flujo, vemos que también hubo flujos positivos para empresas de distintos tamaños. Entonces, si luego de eso tenemos ahora una garantía estatal que favorece a los créditos para capital de trabajo, para empresas de ventas de hasta 1 millón de UF,
creo que podemos ver con cierto optimismo el que esa tendencia positiva logre mantenerse en el tiempo. Pero la verdad es que lo que tenemos que hacer es chequear esto con los datos efectivos, los datos duros que vayan saliendo en los próximos días. También relacionado con los bancos, hay una pregunta que dice, desde el banco hicieron un llamado a la banca a ser prudentes con el reparto de dividendos, dada la situación actual y los datos entregados por el informe, los que describen el impacto en la banca por la propagación del COVID. ¿Qué le parecen los porcentajes de utilidad distribuidos por la industria hacia sus accionistas? Entonces, acá creo que es importante tener en cuenta que en el caso de la banca, el tema de la distribución de utilidades, el pago de dividendos, tiene un significado un poco distinto del que tiene en otros sectores de actividad. ¿Por qué? Porque los indicadores, los límites regulatorios de la banca respecto de la expansión de sus activos ponderados por riesgo están ligados al comportamiento de su capital, y su capital crece con la retención de utilidades. Entonces, por esas razones que nosotros cuando hicimos este planteamiento estamos pensando en ese desafío, que por lo demás es un desafío que está incorporado en la ley, la nueva Ley General de Bancos, la adopción de los estándares de Basilea para cumplirse dentro del horizonte de varios años que establece esa ley. Entonces, primero es importante tener claro ese tema, que ese es un elemento relevante para efectos de la dinámica que vaya teniendo el crédito durante este año y los siguientes. Ahora, ¿hasta dónde los bancos respondieron a este llamado apelación? Bueno, este año en la distribución de dividendos o distribución de utilidades de los bancos es el año en que se ha retenido una mayor proporción de utilidades. Por supuesto, no todos los bancos retuvieron la misma proporción, entre otras cosas porque no todos los bancos tuvieron sus juntas de accionistas al mismo tiempo. Hubo algunas juntas de accionistas que ocurrieron muy temprano, incluso antes que nosotros hiciéramos estos planteamientos, cuando todavía no había claridad sobre la evolución de la situación económica, el efecto del shock del COVID y que iba a requerir eso del crédito bancario. Entonces, creemos que hubo una respuesta positiva de algunos bancos, especialmente aquellos que tomaron decisiones de distribución de utilidades después de que se hicieron estos planteamientos, cuando ya se vislumbraba una situación más apremiante, y al mismo tiempo hemos visto, hubo casos de bancos que tomaron decisiones previas a las cuales, por supuesto, no podían modificar retroactivamente. Pero el tema de la importancia de capitalizar utilidades para elevar la capacidad de préstamo de los bancos, ya sea para enfrentar esta coyuntura o las necesidades de crédito a mediano plazo, sigue siendo un tema relevante. Luego hay una pregunta sobre la capacidad para financiar compañías que en el caso de un escenario en que las empresas no puedan tener ingresos por 6 meses. Bueno, aquí tenemos que recordar que llevamos 2 meses de la actual pandemia, entonces es difícil ir proyectando, multiplicando la cantidad de meses. Yo creo que lo importante en estos momentos es que los instrumentos que hoy día hay y las necesidades de crédito que hoy día existen vayan siendo satisfechas. Si no podemos satisfacer esas necesidades, difícilmente vamos a poder satisfacer necesidades adicionales. ¿Cuál es la situación de los hogares chilenos en relación a la deuda? La deuda de los hogares, la relación entre deuda a ingresos de los hogares es de 52% en la actualidad. El crecimiento que ha tenido en los últimos años ha sido casi completamente explicado
por el crédito hipotecario. El último trimestre con datos, especialmente desde fines del año pasado, nos muestra una reducción o una desaceleración del crédito consumo y por lo tanto una reducción en el margen de la carga por deuda de consumo de los hogares. Pero por supuesto aquí el tema no es tanto, lo que importa no son tanto los promedios, sino que cómo está distribuida esa carga de la deuda. Y sabemos que hay una proporción de hogares que enfrentan una carga de deuda o una carga financiera, es decir, del servicio de la deuda, que es relativamente alta, y por esa razón ya en el informe de estabilidad financiera de noviembre pasado señalamos la urgencia de legislar sobre la información consolidada de deudores, y hoy día no tenemos otra cosa que reiterar esa urgencia, que ahora lo es aún mayor. Luego Mauricio Ruiz, de las últimas noticias, pregunta cuáles son las mejorías que mencionan para regular a los asesores previsionales. Aquí en este punto le voy a pedir nuevamente a Solange que se haga cargo de esta pregunta. Primero, para explicar qué es lo que se plantea en el recuadro sobre esta materia que está en el IEF, y luego qué es lo que queremos decir con mejorías en la regulación. Sí, justamente este es un tema que se aborda en el informe de estabilidad financiera en esta oportunidad. Lo que hemos observado es que se producen cambios de fondo de manera muy frecuente, y los fondos de pensiones tienen un tamaño bastante importante respecto de nuestro mercado de capitales. Por lo tanto, en el mismo informe se da cuenta de los impactos que esto puede tener sobre distintos precios de activos, dependiendo del momento en el cual se generan estos cambios. Asimismo, en el informe tenemos un recuadro, como dice el presidente, respecto de regulación de asesores previsionales y estabilidad financiera, donde también se da cuenta respecto de un estudio que sacó recientemente la Superintendencia de Pensiones, donde se analiza el impacto que tienen estos cambios de fondo sobre los fondos de pensiones para cada afiliado. Es decir, si estos cambios de fondo son operaciones que finalmente terminan beneficiando a la persona respecto de su pensión proyectada, o por el contrario generan un resultado inferior al que tendrían otras estrategias. Lo que hace la Superintendencia de Pensiones en ese estudio es que compara una persona que se está cambiando activamente de fondo respecto de una persona que se queda, por ejemplo, en la estrategia por defecto, o que se queda en el mismo fondo en el que estaba, y donde se ve que ese impacto entonces es negativo de esta estrategia activa de búsqueda de ganarle al mercado, como se podría decir, a través de este tipo de estrategia. Estas estrategias de cambio de fondos son motivadas en general por quienes recomiendan cambiarse de fondo, que en Chile son entidades no reguladas. Y eso es distinto a lo que uno observa en otras partes del mundo, donde en general los asesores financieros y a su vez los asesores previsionales, es decir, que hacen recomendaciones de estrategias de inversión con el fin de administrar los fondos de pensiones en distintos países por parte de las personas, esos asesores en general son asesores regulados. ¿En qué sentido? En el sentido de que esa regulación contempla requisitos de idoneidad, de registro de la actividad de asesoría, de transparencia en la información que se entrega a las personas, regulación que se relaciona con conflictos de interés, donde se presenta, digamos, la situación que tiene el asesor previsional y cuáles son los eventuales conflictos de interés en una determinada recomendación. Cuando los cambios son masivos, como decía, se producen cambios en los precios de activos. Por lo tanto, la oportunidad de tomar estrategias con recursos, ya sea personales o de relacionados, podría eventualmente entonces generarse este conflicto de interés. Entonces, lo que observamos en otros países del mundo, como digo, es que esta es una actividad en general regulada,
las personas muchas veces no tienen los conocimientos financieros y esto es positivo en términos de que existan personas que den asesoría en la medida en que esta asesoría efectivamente tenga niveles de regulación, de tal forma de que haya transparencia y esté libre de potenciales conflictos de interés. En general también la actividad de asesoría previsional está acompañada con la libertad de las personas de seleccionar una determinada estrategia de inversión, que en el caso de los fondos de pensiones son estrategias de inversión que tienen un objetivo de lograr retornos a mayor plazo, a largo plazo, a cuando la persona se vaya a pensionar. Por lo tanto, como ese objetivo es de largo plazo, en general también observamos que en otros países, y de eso se da cuenta también en el recuadro, existen limitaciones a los cambios frecuentes de fondos. Entonces, en general uno observa a nivel internacional estas dos cosas, que los asesores previsionales están regulados y que a su vez la estrategia activa de cambios de portafolio está de alguna manera limitada, pensando en que el objetivo de los fondos de pensiones es un objetivo de mayor plazo. Ese es un poco el resumen de lo que está en ese recuadro y el carácter que tienen los asesores previsionales en otras partes del mundo. Muy bien. Hay luego una pregunta que se refiere a la situación de ciertos sectores en particular a partir de del comportamiento de las acciones. En esto en general nosotros no en el IEF ni en general en los análisis del banco entramos mucho en el detalle de lo que ocurre en el mercado accionario. Este se refiere a sectores en particular, en situaciones en las cuales hay ciertos sectores que son más afectados por un evento, como es el caso de las cuarentenas, predecible que se vea afectado más esos sectores, así como también pueden verse más beneficiados cuando van surgiendo noticias ya más alentadoras sobre la recuperación de las actividades. Entonces, entrar en ese detalle para nosotros no es muy complejo, no es un mercado que estemos reportando regularmente y tiene que ver mucho con las particularidades de cada sector. Por último, hay una pregunta que es si el uso de efectivo aumenta el riesgo de contagio en comparación con otros medios de pago como las tarjetas. Entonces acá lo que hay que señalar es que el efectivo, es decir, los billetes y monedas, son objetos que nosotros tocamos, igual como podemos tocar el botón de un ascensor o podemos tocar productos en un supermercado, etcétera, donde existe el riesgo, ¿cierto?, de que el virus se haya mantenido ahí durante un tiempo y lo podamos adquirir. Ahora, la manera de lidiar con eso es fundamentalmente a través de las medidas preventivas que todos los días se nos reiteran. Lavarnos las manos con frecuencia, no tocarnos la cara, en los casos en que se maneje muchos de estos objetos, usar guantes, etc. Entonces, creo que los billetes de monedas no son un objeto distinto de otros desde ese punto de vista. Entonces, más que preocuparnos del objeto, lo que tenemos que preocuparnos es de cómo aplicamos las recomendaciones que nos hacen las autoridades y los especialistas sanitarios respecto del riesgo de contagio con el coronavirus. ¿Ya? Con eso entonces hemos agotado las preguntas que nos hicieron llegar. Les agradecemos una vez más por su atención y por el interés en los temas del informe de estabilidad financiera. Como sabemos, este está en la página web del banco. Ahí, además de las secciones tradicionales, el análisis de usuarios de crédito, oferentes de crédito, etcétera, hay un capítulo especial sobre políticas macroprudenciales. Hay 5 recuadros sobre temas específicos que profundizan sobre algunos temas. Acá hemos hecho referencia a un par de ellos, así que los invitamos a seguir profundizando sobre los temas que están incluidos en este informe. Muchas gracias.